¿Cómo se sienten hoy? ¿Alegres? ¿Gozosos? ¿O hay algo que les está robando o les está quitando el gozo, la alegría? El tema del mensaje en esta mañana es: cambie su dolor, su tristeza por gozo, que es algo de lo que Cristo vino a hacer. Jesús trajo gozo, trajo alegría, y el dolor, las penas, problemas, situaciones difíciles que nos quitan la alegría y el gozo son realidades, ¿verdad? En nuestra vida, son una realidad en nuestra vida, y siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay un pero. Y muchas veces experimentamos dolores, experimentamos pérdidas que nos causan dolor. Yo creo, después de estudiar la palabra de Dios, la Biblia, que el dolor, el dolor es en realidad una oportunidad que Dios nos da para ejercer nuestra fe. Los dolores, las tristezas, oportunidades para venir al Señor y poder ver, poder experimentar el amor, el cuidado, el milagro de Dios en nuestra vida, como lo vimos en la lectura del Salmo 30 que acabamos de hacer. Estamos en una época de Adviento, le llamamos, en el calendario litúrgico, en el calendario eclesiástico. Adviento, última semana en noviembre hasta 24 de diciembre. Y en ese calendario litúrgico, pues está el color rosa. Hay iglesias todavía cristianas, sobre todo las históricas, que los adornos, por ejemplo, los manteles, domingo, rosas. Y aquí tenemos una vela de color rosa, porque ese color, dicen los que dicen que saben, que representa la alegría, representa el gozo. Y el Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad, un tiempo de preparación para celebrar, para recordar, para agradecer el nacimiento de Cristo Jesús. Pero el Adviento, tiempo de Adviento, esta época, también es un tiempo para recibir sanidad. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad mental. Que Dios quite la ansiedad, que Dios quite la melancolía, que Dios quite la tristeza, que Dios quite las frustraciones. Es un tiempo para sanar. Es un tiempo para la esperanza bíblica, la esperanza de la que Dios nos habla. Es un tiempo para ejercer la fe, para practicar la fe y para experimentar alegría y experimentar gozo a pesar de situaciones por las que estemos pasando.
Y es muy parecido a la paz. Vimos en la enseñanza sobre la paz hace un par de domingos que la paz no es ausencia de guerra, no es ausencia de problemas. La paz no es ausencia de situaciones difíciles. La paz es un estado interno, emocional, que a pesar del problema, de cualquier situación, usted experimenta la paz de Cristo en su corazón. Y lo mismo es el gozo. Por eso San Pablo dice, estén siempre gozosos. Por eso en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver más adelante, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, es un tiempo para el gozo y para la alegría. Vamos a ver un video que les he traído donde se analizan las palabras originales en que se escribió la Biblia, y para darnos un poquito de más luz, para darnos un poquito de más información, vamos a ver este video acerca del gozo, acerca de la alegría, y después vamos a ver dos pasajes de la Biblia, lo que pasó con el rey David y lo que dice el profeta Isaías, o lo que dijo el profeta Isaías. Veamos el video, por favor, y pongamos mucha atención, y que esta mañana quiera el Señor que podamos salir gozosos. Estar de buen humor es realmente genial, y la mayoría de los idiomas tienen muchas palabras para describir esta experiencia, como feliz, alegre, gozoso y más. Y es igual en los idiomas de la Biblia. En el hebreo bíblico antiguo hay una variedad de palabras como simcha, sazón o gil. En el Nuevo Testamento griego tenemos chara, eufrosune o agaliasis. Cada palabra tiene su propio matiz único, pero todas se refieren básicamente al sentimiento de gozo y felicidad. Lo que hace interesantes a estas palabras bíblicas para el gozo es notar la clase de cosas que traen felicidad. Y también observar cómo el gozo es un tema clave que recorre la historia de la Biblia completa. Empecemos con las fuentes del gozo. En la primera página de la Biblia, Dios dice que este mundo es muy bueno. Así que, naturalmente, las personas encuentran gozo en las cosas hermosas y buenas de la vida, como un rebaño creciente o una cosecha abundante en las montañas. El poeta del Salmo 104 dice que una buena botella de vino es un regalo de Dios para alegrar el corazón de las personas. Las personas encuentran gozo en una boda o en sus hijos. Hasta hay un proverbio hebreo que compara el gozo que un perfume trae a tu nariz con el gozo que un buen amigo trae a tu corazón. Sin embargo, la historia humana no es solo un festival de gozo. La historia bíblica muestra cómo vivimos en un mundo que ha sido corrompido por nuestro propio egoísmo. Está marcada por la muerte y la pérdida. Aquí es donde la fe bíblica ofrece una perspectiva única acerca del gozo. Es una actitud que el pueblo de Dios adopta, no por las circunstancias alegres, sino por su esperanza en el amor y la promesa de Dios. Así que cuando los israelitas estaban sufriendo por la esclavitud en Egipto, Dios levantó a Moisés para guiarlos hacia la libertad. Y lo primero que los israelitas hicieron fue cantar de gozo, aunque estaban en medio del desierto. Eran vulnerables. La tierra prometida todavía estaba muy lejos, pero aún así se regocijaron. Más adelante, los poetas bíblicos miraron esta historia y se acordaron de cómo el Señor sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. Este gozo en el desierto fue un momento clave, una manera de decir que el gozo del pueblo de Dios no se determina por sus luchas, sino por su destino futuro. Este tema aparece más adelante en la historia de Israel, cuando Israel sufrió bajo la opresión de imperios extranjeros. El profeta Isaías miraba el día en el que Dios levantaría un
un nuevo libertador como Moisés. Ahí es donde los rescatados del Señor volverán a Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán. Mientras los israelitas esperaban, ellos eligieron el gozo de anticipar su redención futura. Es por eso que es importante que cuando Jesús de Nazaret nació, fue anunciado como buenas nuevas que traen gran gozo. Se nos dice que Jesús mismo se regocijó y agradeció a Dios su Padre cuando empezó a anunciar el reino de Dios. Él incluso enseñó a sus seguidores el mismo gozo en el desierto, diciendo: cuando las personas los insulten o persigan por seguirme, regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande. Después de su muerte y resurrección, Jesús comisionó a sus seguidores a ir y anunciar las buenas nuevas de que Él era el Rey resucitado del mundo. Conforme lo hicieron, las primeras comunidades cristianas eran conocidas por estar llenas de gozo, incluso mientras eran perseguidas, como cuando el apóstol Pablo estaba sentado en una sucia prisión romana. Él podía decir que ha elegido el gozo, incluso si va a ser ejecutado. Él le llamó a esto el gozo en la fe, o gozo en el Señor. Él creía que era el gozo del Espíritu de Dios una señal de que la presencia de Jesús está contigo, inspirando esperanza en medio de la dificultad. Cuando crees que el amor de Jesús ha vencido a la misma muerte, el gozo se convierte en algo razonable en la oscuridad de las circunstancias. Ahora, esto no significa que ignoras o suprimes tu dolor. Eso no es saludable ni necesario. Pablo frecuentemente expresó su dolor al extrañar a seres amados o al perder amigos o su propia libertad. Él lo llamó estar entristecido, pero siempre gozoso. Mientras reconocía su dolor, también eligió confiar en Jesús, en que su pérdida no sería la última palabra. Esto es muy distinto al trillado consejo de que pongas una sonrisa en tu cara. El gozo cristiano es una profunda decisión de fe y esperanza en el poder de la vida misma y el amor de Jesús. Y de eso se trata el gozo bíblico. Ojalá haya ayudado un poquito. Vamos a ver dos pasajes. Vamos a ver la experiencia del rey David y después vamos a ver lo que dice Isaías y cómo en Cristo se cumple y cómo en Cristo usted puede vivir con alegría a pesar de una situación que puede quitarle el gozo. David escribió el Salmo 30, que ya leímos. Y vemos que David abre su corazón a Dios, descubre su corazón ante Dios. Y David empieza a reflexionar sobre las experiencias dolorosas, tristes que ha tenido en la vida. Por ejemplo, perdió a su mejor amigo, Jonatán, y eso le trajo mucho dolor. Por ejemplo, perdió a su pastor, su mentor, el profeta Samuel, quien por mandato de Dios lo ungió como rey, lo fue a buscar a la casa de su papá, pero un día Samuel muere. Y eso afectó a David. Murió su esposa Mical. Murió su primer bebé. Y David en el Salmo 30 abre su corazón a Dios y le dice, ¿verdad?, todo eso. Y vamos a leer, no todo el Salmo, ya lo leímos, espero que usted lo recuerde, y si no en casa, repáselo. Pero quiero que veamos los versículos 8 al 12, por favor,
Salmo 30, versículos 8 al 12. Y mire, David dice, a ti clamé, oh Señor, le supliqué al Señor que tuviera misericordia de mí. ¿Qué ganaría si me muero? ¿O qué ganarás si me muero? Fíjese cómo reacciona, cómo habla, cómo ora David. ¿Qué ganarás si me muero? Si me hundo en la tumba, ¿acaso podría mi polvo alabarte? Una pregunta retórica, ¿verdad? Claro que no. ¿Podrá hablar mi polvo, dice David, de tu fidelidad? Otra pregunta retórica, claro que no. Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, ayúdame, oh Señor. Y mire cómo pasa de un estado de ánimo a otro estado de ánimo. Mire por lo que David sigue diciendo, cómo cambia los sentimientos y la experiencia de David. Tú cambiaste mi duelo, ¿en qué? En alegría y en danza. La versión 60 dice en baile, has cambiado. Hasta hay un canto, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en baile. Tú cambiaste mi duelo en alegría y en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Mira qué bonito. Y esta es una experiencia que usted también puede tener. No solo saberlo, tener esta experiencia que tuvo David. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. ¿Qué hizo David? Oró, sí. Pero ¿qué está haciendo David? Aparte de orar. Lo vemos aquí. Y usted lo puede hacer. David le dio a Dios su pena, su dolor. ¿Y Dios qué le da? Le da alegría. David estaba sufriendo mucho por la muerte de su primera esposa. David estaba sufriendo mucho por la muerte de su mentor y pastor y consejero espiritual Samuel. David estaba sufriendo mucho por la muerte de su primer bebé, pero le da a Dios, le entrega a Dios, le ofrece a Dios en oración esos sentimientos y Dios le da alegría. Así que esta mañana, si hay algo que está haciendo que usted esté triste, afligido, no hay gozo, no hay alegría, dígale al Señor como lo hizo David. Dígale al Señor como lo hizo David. Y aunque humanamente algo esté pasando, el Señor le va a dar ese gozo y esa alegría que usted necesita. Así que ya sabe, haga eso al Señor. Tal vez no ha tenido trabajo, tal vez no va a haber aguinaldo, tal vez no va a estrenar ropa, tal vez no se va a ir de vacaciones, no sé.
Tal vez no va a haber cena de Navidad con pavo y con, no sé. Y entonces hay tristeza, hay dolor. Dígale al Señor. Y usted va a tener la misma experiencia que tuvo David. Has cambiado mi lamento en alegría, en gozo, en baile. ¡Qué bendición! Conocer a Cristo y conocer su palabra y creer en la palabra de Dios. Segunda cosa, veamos a Isaías. El trasfondo es que los israelitas, ellos eligieron el camino, un camino alejados de Dios. Ellos eligieron caminar alejados de Dios. Se rebelan contra Dios. Hacen lo que les da la gana. No buscan a Dios. No creen en ciertos principios importantes de la fe. Entonces Dios los castiga y son exiliados. Son llevados exiliados y dominados por naciones extranjeras. Pero el profeta Isaías, un siervo de Dios, un hombre de Dios, sabía que ese dolor no era, que esa tristeza no era la última palabra para el pueblo de Israel. Que esa experiencia de dolor, de tristeza, de aflicción, no era la última palabra para el pueblo de Dios. Y vemos a Isaías, vamos a ver Isaías, cómo esperaba con ansias. Cómo esperaba Isaías con muchas ansias el día en que Dios pusiera fin a esa situación dolorosa, triste. Y les diera al pueblo otra vida y les diera gozo también. Entonces el pueblo decide apartarse de Dios, caminar lejos de Dios. Isaías anhela que Dios cambie esa situación de pecado, de dolor, de tristeza, de exilio. Habían perdido la nacionalidad, fueron exiliados a Babilonia, fueron llevados a la fuerza, fueron obligados a aprender la cultura de los caldeos, etcétera. Entonces mire Isaías 49, 13. Isaías 49, 13. Mire lo que dice. Oh cielos, canten alegría. Oh tierra, gózate. Montes, prorrumpan, dice, en cantos, porque el Señor ha consolado a su pueblo y tendrá compasión de su pueblo en medio del sufrimiento. Isaías está creyendo, está confiando que Dios va a cambiar la situación. Isaías 51, 11. 51, 11. Mire, regresarán
los que fueron rescatados por el Señor. Regresarán y entrarán cantando a Jerusalén, coronados de alegría eterna. Desaparecerán el dolor y el luto y estarán llenos de gozo y de alegría. Esa era la fe de Isaías. Esa era la oración de Isaías. Eso anhelaba vehementemente Isaías. Esa era la esperanza de Isaías. Y vea usted ahora como cientos de años antes que viniera Jesús, Isaías 53:3. Aquí se está hablando de Jesús, aquí se está profetizando de Cristo y dice que Jesús fue despreciado, fue rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, y además le dimos la espalda, además desviamos la mirada hacia él, fue menospreciado y no nos importó. O sea, Jesucristo por lo que él sufrió, quiere que usted viva, como dice Pablo, gozaos en el Señor siempre. Y ese es el trato. Y vea usted que es un trato que ha prometido. Jesucristo ya sufrió para que usted pueda. Porque la falta de alegría, la falta de gozo lo lleva a otro estado. Puede ser depresión, puede ser ansiedad. Hoy están diciendo los psicólogos clínicos y los psiquiatras que es cuando más enfermedades mentales hay. Y están apareciendo nuevas alopatías. Pero vea, es el trato que Dios ha prometido. Y vea, es increíblemente unilateral. Dios le ama tanto que quiere que usted, si está en Cristo, si es discípulo de Cristo, si obedece a Cristo, usted experimente paz, como ya vimos, pero que también experimente alegría en su vida. Número 2. El profeta Isaías esperaba con ansias también la redención del pueblo de Israel. Sus profecías se cumplieron con la venida de Cristo. Mire lo que dice Lucas 2, versículos 5 al 11. Ahí se cumple. Lucas 2, versículos 9 al 11. Dice, es el anuncio de los ángeles a los pastores en el nacimiento de Cristo. Dice que esa noche habían unos pastores en los campos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor
y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores aterrados. Cualquiera de nosotros hubiera estado igual. Yo creo que yo hasta me hubiera desmayado. Estaban aterrados. El ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo. Les traigo una buena noticia que dará gran, ¿qué? Una buena noticia que dará gran alegría. Hay noticias que nos dan tristeza, ¿verdad? Dolor. Y hay noticias que nos dan alegría. Y esta noticia, le dice el ángel a los pastores, les va a dar gran alegría a toda la gente. Versículo 11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, allá en la ciudad de David. Entonces, la razón que el ángel les dio para que se alegraran, la razón para que los pastores se alegraran, versículo 11. Versículo 11. El Salvador ha nacido. El Mesías ha nacido. El Señor ha nacido. ¿Y usted? Si un día creyó en Jesús como Señor y Salvador, Cristo debe estar en su vida. Y si no está, o no está seguro, o tiene sus dudas, hoy no salga de este templo sin antes decirle: Señor, ven a mi corazón, oh Cristo. Acéptelo, reconózcalo, confiéselo, declárelo como su Señor y como su Salvador personal. Él es el Salvador. Y el hecho que esté Cristo en nuestra vida va a cambiar su lamento en gozo. Aparte de salvarlo y perdonarlo y lo demás. Así que gócese en el Señor como los pastores se gozaron. Entonces, número 3, el gozo bíblico, el gozo que Dios quiere darle, el gozo que es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, 9 frutos, 9 manifestaciones. El gozo se sobrepone a las circunstancias más difíciles, porque ese gozo no es humano, no es terrenal, es de Dios, es sobreespiritual. Por eso Pablo dice, es un fruto, es una evidencia, es una demostración que el Espíritu Santo está trabajando en su vida. ¿Se da cuenta? Vea qué lindo. Entonces, vamos a ver un par de versículos para que usted se anime y hoy salga con el gozo del Señor, pero antes tiene que tener a Cristo. Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5, versículo 11 y 12. Dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla o los persigan o mientan acerca de ustedes
y dice o diga toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Cómo empieza? Alégrense. En lugar de achicopalarse, en lugar de deprimirse, en lugar de desanimarse. Mire, alégrese. Estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Gócense, dice el Señor. Mateo 5, 11 y 12. El otro versículo que quiero que vean está en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 13, versículos 50 al 52. Hechos 13, 50 al 52. Mira lo que dice. Dice que los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y contra Bernabé y los echaron de la ciudad. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se imagina? Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. ¿Y los creyentes qué? Acabaron en el hospital. ¿Y los creyentes qué? Apachurrados, desanimados. Así dice. ¿Y los creyentes qué? Tuvieron que ver al doctor para que le diera un Valium ahí, ¿verdad? Un chocho. ¿Así dice? Mire, una experiencia fea. Horrible. No solo el rechazo, literalmente sacarlos. Y no los queremos volver a ver aquí. Pero dice al final del versículo 50, 51, ¿verdad? O 2, dice, y los creyentes, 52, y los creyentes se llenaron de alegría. Tenían a Cristo. Entonces una situación tan espantosa, tan horrible, tan mala, no les robó, no les quitó el gozo que el cristiano debe tener. A pesar de eso, dice que los creyentes se llenaron. La Nueva Traducción Viviente dice alegría. La 60 creo que dice gozo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hoy muchos creyentes? ¿Por qué hoy muchos creyentes? Algo les pasa y pierden el gozo. ¿Por qué? ¿Estará fallando Dios? ¿Habrá cambiado Dios? ¿Ya no es el mismo? ¿O nosotros no estamos valorando, entendiendo cómo funciona esto? Les doy otro pasaje con la intención que usted de hoy en adelante, a pesar de la inflación, a pesar que el azúcar está más cara, hasta la coca me dicen que está más cara.
Pero el cristiano no debe perder su gozo, porque no depende ese gozo, esa alegría de las circunstancias. Depende de Dios. Y depende de la relación que usted como cristiano tenga con Dios. Por eso es importante esa relación con Dios, que sea buena. Tercer pasaje que le doy. Vea por favor Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice, estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Rodeados. Primero son la familia, ¿verdad? Nuestros amigos, nuestros vecinos. Por eso es que de repente nos dicen, ¿no que eres cristiano? ¿Ha oído eso? ¿No que tú crees en Dios? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, y que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos, dice, con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Al gozo. Debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en lugares de honor junto al trono de Dios, debido al gozo. Él, anticipadamente Jesús, tenía ese gozo. Los que iban a ser salvos, los que iban a ser perdonados, los que iban a ser miembros del reino de Dios, los que iban a cambiar, a pasar de muerte a vida. El Señor se gozó en eso, debido al gozo. Vea qué interesante. Entonces, hermanos, vemos en estos pasajes que hemos leído esta mañana, las verdades concretas sobre cómo Dios le puede dar alegría, cómo Dios le puede dar gozo, inclusive en situaciones dolorosas o inclusive en situaciones nefastas. O sea, si usted es cristiano, si yo soy cristiano, pues no puedo andar de capa caída, ¿verdad? No puedo estar deprimido toda la vida. Deje que el Señor, como en el caso de David, cambió su tristeza, su dolor, en gozo, en alegría. Vea cómo Isaías anhelaba, esperaba, vio cumplido cientos de años en Jesucristo. 4 y último. Cuando vemos en la Biblia o por la Biblia cómo ese amoroso estilo de vida de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro ejemplo. Cuando vemos ese estilo de vida que Él tuvo, inclusive cómo afrontó la muerte, y una muerte dolorosa, espantosa, horrible. Dicen los historiadores,
una de las peores maneras, la cruz. Pero el gozo comenzó a verse extrañamente razonable, digo yo. Extrañamente razonable. Rechazado, abandonado por su familia, por sus discípulos, aún por los 12. Por eso, tampoco estoy diciendo, ¿verdad?, que ignore o reprima el dolor. Porque hay gente que te dice por fe, no existe. No, no se trata. Por fe no estoy enfermo. Por fe no me pasó nada. ¿Cómo que no te pasó nada? ¿No que te robaron el carro? No estoy diciendo que hay que, no se trata de reprimir o ignorar o negar. David, Salmo 30 y otros, no negó. La muerte de su primera esposa fue real. La muerte de su pastor y mentor, profeta Samuel, fue real. La muerte de su primer bebé fue real. Pero él lleva todos esos sentimientos, todas esas emociones, todo eso que estaba trayéndole conflicto emocional y que le había quitado el gozo, la alegría, lo trae a Dios en oración. Y como leímos, Salmo 30, versículos del 8 al 12, y él concluye diciendo, cambiaste mi lamento, mi dolor, mi tristeza, en gozo y en danza, en baile. Qué lindo, ¿verdad? Entonces no se trata de reprimir, no me vayan a malentender. Se trata, Señor, esto es lo que estoy pasando. No le esconda su sinceridad al Señor. Dígale, me siento de la patada. Si así se siente, ¿verdad? Me quiero morir, como dicen algunos, ¿verdad? Pastor, quisiera morirme. Dígaselo al Señor y deje que Dios le ministre. Amén. Entonces, quiero que vea, vamos a ver un par de versículos para ir terminando esta mañana. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Y vea cómo Pablo, vea lo que hace Pablo. Segunda de Corintios 6, del 3 al 10. Mire lo que hace. Dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia, soportamos dificultades, privaciones, calamidades de toda clase. Hemos sido golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas, enfurecidas. Hemos trabajado hasta quedar exhaustos. Hemos aguantado noches sin dormir, hemos pasado hambre, hemos demostrado lo que somos, dice, por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad hemos predicado la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros.
Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la mano izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no nos han matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre ¿qué? ¿Siempre qué? Es que no. Segunda de Corintios 6, 10. ¿Qué tenemos en la pantalla? 6:10. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos que. Vea todo lo que Pablo menciona que había vivido. Mire, eso era para que el hombre renunciara, tirara la toalla, como hacen hoy muchos, ¿verdad? Por menos. Él lo aguanta, lo soporta y termina diciendo, siempre tenemos alegría. Gloria a Dios. Siempre tenemos alegría. Entonces, vea cómo Pablo integra, vea cómo San Pablo integra la alegría con la tristeza. Vea cómo Pablo integra el gozo, la alegría con esas situaciones dolorosas, espantosas. Vea cómo Pablo no permite que esas experiencias le quitaran la alegría, le quitaran el gozo. Y eso es lo que cada creyente tiene que aprender a hacer. No deje que Satanás, no deje que las circunstancias, no deje que una persona que esté como dicen, como cuchillito de palo. No. Debe de haber esa alegría. ¿Por qué? Deme por favor, hermano, Nehemías 8:10. Vea por qué. ¿Por qué es importante la alegría? ¿Por qué es importante el gozo que trajo Cristo? Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Al final, porque el gozo del Señor es su fuerza. Por eso es importante. Hay hermanos que me dicen, pastor, es que si usted estuviera pasando por lo que yo estoy pasando, me entendería. Miren, yo he pasado cosas tan duras, tan difíciles como las suyas. He sido calumniado, he sido rechazado. He tenido falta de dinero. He pasado cosas dolorosas. Mire, mi primer hijo murió. No aguanté ese dolor y me desmayé. Y mi esposa le decía al médico, atiéndalo, doctor, por favor, déjelo, dice, está borracho. No, dice, no toma, ¿cómo está borracho? Mire, la muerte de mi esposa fue una cosa espantosa. Pero vea cómo Pablo agrega, no deja, siempre alegre, dice.
Nehemías dice, y Nehemías no estaba en un lecho de rosas. Y dice una razón, porque el gozo de Dios es que nuestra fortaleza. Hágalo, hermano. Y este tiempo de Adviento sirve para que usted vea lo importante. En lugar de decir, pero ¿cómo me voy a gozar en Navidad? ¿O cómo me voy a gozar en Nochebuena? Estoy lejos de mi familia. Si usted a lo mejor es de otra parte del país. Estoy solo, no conozco a nadie. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gócese, haga suyo el gozo del Señor. Regresamos. Salmo 30. Salmo 30, otra vez. Versículos 10 y 11. Escúchame, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Y el Señor lo escuchó, lo oyó. Y entonces David dice, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi duelo en alegría y en danza, me quitaste la ropa de luto y me has puesto un vestido, una ropa de alegría. Gloria al Señor, gloria al Señor. Es importante, por eso es importante. Otro versículo, Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 4 de Filipenses. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tremendo. No es sugerencia, no es si quiere, no es si puede, no es si nos da la gana. Es palabra de Dios por su bien espiritual, por su salud física, por su salud emocional, por su salud mental. Y aunque no diga amén, así es. Y el hecho que usted no lo crea, no lo cambia. Y el hecho que usted no piense que así es, no deja de ser verdad. Estén siempre pero si la cosa está mal, pero si ese dolorcito no se me quita, o ese problemón o problemita con la persona no se acaba, no depende de la circunstancia, ya lo vimos, depende de Dios y depende de su relación con Dios. Dios no falla. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Y Pablo dice, se los repito para que no se les olvide. ¿Qué cosa? Alégrense. Haga lo que hizo David. Vaya al Señor y dígale, Señor, esto, lo que sea, mencióneselo. Me está quitando el gozo, me está quitando la alegría. Tal vez no pudo dormir anoche. Porque algo le mortifica, algo le... Bueno, Primera Tesalonicenses para concluir. Primera Tesalonicenses 5:16. Primera Tesalonicenses 5:16. ¿Qué dice? ¿Estén siempre qué? Estén siempre alegres, siempre. No depende de circunstancias. No depende si tiene o no tiene dinero. No depende si no tiene o no tiene problemas. Mire todos los problemas de Pablo, pero estamos siempre alegres, dice Pablo.
¿Qué le está quitando el gozo? ¿Qué le está quitando su alegría? Haga lo que hizo David, ahí en su lugar, ahí sentadito, sentadita como está. Dígale, Señor, dígale, lo que sea que le esté quitando su gozo. Entréguele al Señor sus dolores, su queja, su lamento, y Él le va a dar gozo y alegría. Ore un momentito por usted misma, por favor, por usted mismo. Ore. Padre, gracias, gracias, porque cada vez que abrimos tu palabra, nos hablas, nos ministras, quieres. Por eso dices que Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en este tercer domingo de Adviento, permite, Señor, que aquello que nos está quitando el gozo, robando el gozo, la alegría, permite, Señor, que sea eliminado. Oramos como oró un día David: devuélveme el gozo de mi salvación. Permite que el gozo de tu Espíritu esté en nuestra vida. Que hoy cada persona pueda salir gozosa, porque a eso vino Cristo. Les doy nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Señor, el que hace nuevas todas las cosas. Gracias, Padre. Confirma esta enseñanza. Permite que los hermanos la puedan entender y aprendan como aprendió Cristo, como aprendió Pablo, como aprendió Isaías, como aprendieron los hermanos de Hechos, como aprendió, Señor, el salmista, a traer nuestro dolor, nuestra frustración. Y tú nos das a cambio el gozo y la alegría. Y que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo, sea con ustedes. Y la presencia del Espíritu Santo, para que tengan el gozo, el fruto del Espíritu. Porque el gozo es su fortaleza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dele un aplauso al Señor de gratitud a su palabra.